El joven monje curó a un guerrero vikingo. 20 años después, un jarl se acercaba a su monasterio. El viento helado, que olía a sal y a presagio, azotaba los muros del Lindisfarne. Sabed esto: la sombra de los Drácar se alargaba sobre las aguas. 20 inviernos habían pasado desde aquel secreto que el prior Alaric guardaba en lo más profundo de su alma, y ahora el pasado regresaba con el peso de acero y la furia de 1000 hombres. Desde lo alto de la torre, los monjes observaban, los ojos desorbitados por el terror. El jarl se acercaba. Su nave, una bestia oscura con una proa de dragón, hendía las olas con una determinación gélida. Era una herida abierta en el corazón de la bahía, una promesa de fuego y saqueo. Pero había algo más, un destello en la enseña del jarl, un símbolo olvidado, que hizo a Alaric sentir un frío más profundo que el mismo mar de Northumbria. Era la runa de la venganza, o quizás la de la redención. El silencio del monasterio, usualmente roto solo por las olas, ahora palpitaba con el latido de 1000 corazones asustados. El destino se había anclado en su bahía, y con él el eco de un juramento no pronunciado, de una vida salvada en secreto, que ahora amenazaba con devorar todo lo que conocían. La calma se rompió con el grito de un cuervo, un augurio sombrío sobre el inminente choque. «Ey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pero para entender el peso de aquel símbolo, la runa grabada en la enseña del jarl, uno debe volver 20 inviernos atrás, a un tiempo en que Alaric no era prior, sino un joven novicio. En el remoto Lindisfarne, en la gélida Northumbria, su vida estaba marcada por una compasión radical que colisionaba a diario con los rígidos votos de aislamiento de su orden. El monasterio olía a salitre y a humo de turba, una mezcla penetrante que se aferraba a la ropa y a la piel. El viento cortante, un soplo incesante del mar del norte, susurraba ecos de antiguas incursiones vikingas, historias de barbarie que los monjes contaban para endurecer sus espíritus. El silencio denso de la vida monástica, solo roto por el rugido constante del mar y el lejano graznido de las gaviotas, era el telón de fondo de la lucha interna de Alaric. Una tarde, mientras la marea baja dejaba al descubierto las rocas dentadas de la orilla, una curiosidad prohibida por las leyendas paganas lo llevó más allá de los límites permitidos. Fue entonces cuando lo vio, un guerrero vikingo, un enemigo jurado de su fe y su pueblo, tendido en la arena, herido y abandonado, su sangre tiñendo la espuma. El hombre, casi una silueta fantasmagórica contra el horizonte brumoso, gemía débilmente. Alaric sintió un nudo en el estómago. La ley del monasterio era clara: aislamiento. No pero su corazón, su naturaleza empática, gritaba una verdad diferente. ¿Podía dejarlo morir? ¿Podría el voto de aislamiento anular el de la misericordia? El dilema lo paralizó. El rostro del guerrero, ajeno a la brutalidad de su fama, revelaba una vulnerabilidad que Alaric nunca había esperado ver. La decisión se forjó en un instante, un acto que desafiaba abiertamente los dictados de su abad y las leyes de su fe. Con sigilo,
Arrastró al hombre herido hasta una cueva oculta entre las rocas. Aplicó hierbas y vendajes improvisados. El temor a la impureza y al castigo, luchando contra el imperativo de salvar una vida. Mientras Alaric terminaba de ocultar al guerrero bajo un montón de algas secas, un sonido inesperado, los pasos apresurados de otro monje acercándose por la orilla. Lo dejó suspendido en la inminente amenaza de descubrimiento, transformando su acto de misericordia en un secreto peligroso cuyo costo él aún no podía prever. Y el futuro de ambos, monje y guerrero, permanecía incierto y encubierto por las sombras de la bahía. La respiración de Alaric se cortó en el mismo instante en que el sonido de los pasos se acercó. Había apenas segundos. Con la desesperación hirviendo en sus venas, empujó al guerrero más profundamente bajo las algas, cubriéndolo con rocas sueltas y ramas a la deriva, rezando a un dios que a veces sentía distante. El monje, el hermano Thomas, pasó de largo, su figura ensombrecida por la roca saliente, ajeno por completo al secreto que palpitaba bajo sus pies. Alaric contuvo el aliento, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra, hasta que Elec, durante semanas, bajo el manto protector de la noche y el arrullo cómplice de las olas, Alaric atendió al bárbaro. Llevaba en secreto hierbas del jardín del monasterio, pan duro y agua dulce, a riesgo de la excomunión, incluso de la muerte. El guerrero, un coloso de mirada gélida y cicatrices que contaban 1000 historias, apenas pronunciaba una palabra, solo gruñidos y asentimientos. Pero en sus ojos, en el brillo febril de sus pupilas, Alaric vio algo más allá de la brutalidad de su fama, una voluntad indomable, un honor bárbaro tallado en la roca de su existencia. Una tarde, mientras Alaric cambiaba sus vendajes, vio algo. No era una runa de venganza, no como la había imaginado. Era un pequeño amuleto, apenas visible bajo el cuello ensangrentado de su túnica. Un cuervo de obsidiana, finamente tallado, con los ojos de un azabache profundo, colgando de un cordón de cuero. Alaric lo había visto antes, en las pesadillas que le asediaban desde niño. Era el blasón de los Hijos del Cuervo, el clan vikingo más temido del norte, los que habían arrasado su aldea natal, los que habían arrancado a su familia de la tierra en una noche de fuego y sangre, empujándolo a los brazos de Dios. El cuervo de obsidiana, el mismo símbolo que había marcado la entrada de su casa quemada, el que había grabado a fuego la ruina en su memoria infantil. La mano de Alaric tembló. No era solo un enemigo, era el eco viviente de su mayor dolor, el espectro de su tragedia personal. ¿Había salvado al lobo que había devorado a su rebaño? La verdad se le clavó en el alma como una flecha envenenada. La compasión que había sentido se transformó en un veneno helado que le corrió por las venas. El guerrero, ajeno a la tormenta que desataba, se limitó a mirarle fijamente, sus ojos tan fríos como el mar del norte, y una cicatriz fresca, un corte limpio, adornaba ahora su mejilla derecha. 20 años más tarde, desde lo alto de la torre de Lindisfarne, mientras la proa de dragón del Jarl hendía las olas hacia ellos, el prior Alaric sintió un escalofrío que no provenía del viento. Era el recuerdo del cuervo de obsidiana, el blasón de los Hijos del Cuervo. Y entonces, como un golpe de martillo en el alma, lo vio. La enseña del Jarl no exhibía una runa de venganza, ni de redención. Era la silueta inconfundible del cuervo de obsidiana, el mismo que había visto en el amuleto del guerrero, el mismo que había jurado olvidar. Y en la mejilla del Jarl, una cicatriz limpia, un corte familiar, reflejaba la luz del sol poniente. El Jarl se acercaba, y Alaric comprendió.
No había sido el destino lo que se anclaba en su bahía, sino el monstruo de su propia misericordia, el espectro de su pasado. El hombre al que había salvado era el Jarl que venía a saquear, el heraldo de su propia perdición, el portador del dolor ancestral. La sangre que le subió al rostro no era de miedo, sino de una comprensión que quemaba más que el fuego de 1000 drácars. La fe de Alaric, la misma que le había impulsado a salvar al herido, ahora se desplomaba como un muro de piedra bajo el golpe del trazo del destino. La bahía, testigo de su secreto, se convertiría ahora en su tumba, o en el escenario de una venganza que él mismo había forjado. El Jarl Ship, la bestia oscura, finalmente ancló en la orilla fangosa, su quilla arañando la arena. El silencio se hizo aún más denso, cargado de una expectativa brutal. Los monjes en la torre, pequeños en su terror, apenas respiraban. Abajo, la rampa de asalto se desplegó con un chirrido metálico, un puente de muerte hacia la tierra sagrada. Los guerreros vikingos, sombras armadas, descendieron como lobos hambrientos, sus hachas y espadas reluciendo bajo el gris del cielo. Pero la mirada de Alaric estaba fija en un solo hombre, el Jarl, un gigante con barba trenzada y una cota de malla que parecía forjada con la misma oscuridad de la tormenta, bajó el último. Su paso era firme, inexorable. La cicatriz en su mejilla, ese corte limpio, era una firma gélida que Alaric conocía demasiado bien. Pero había algo más, un detalle que el prior no había notado en la confusión de su recuerdo, un rasgo sutil, casi imperceptible, en el perfil del Jarl. Alaric sintió un nudo en el estómago, un presentimiento más allá del miedo a la muerte. El Jarl alzó la mano, no para ordenar un ataque, sino para silenciar a sus hombres, y en ese gesto, el anillo que portaba en el dedo pulgar brilló, un destello de plata contra el cuero de su guante. No era una runa, ni un blasón, sino un simple diseño, un pequeño halcón estilizado. Y entonces el mundo de Alaric se derrumbó. El halcón, no de obsidiana como el cuervo, sino un talismán de la infancia, el mismo que su hermano mayor, Cael, había tallado con sus propias manos, y que su madre, en un arranque de cariño antes de la masacre, había colocado en el dedo del pequeño Alaric, diciéndole que su hermano siempre lo protegería. Cael. Pero Cael había muerto. Su pequeño hermano, Alaric, había visto su cuerpo entre las llamas, o al menos eso creyó. La verdad, la cruda y brutal verdad, se incrustó en el alma de Alaric como un cuchillo helado. La herida en la mejilla del Jarl, el cuervo de obsidiana. El joven monje había salvado a un guerrero vikingo, sí, pero no a cualquier guerrero. Había salvado a su propio hermano, arrancado de su lado en la noche de la masacre, crecido entre los lobos, convertido en el Jarl de los hijos del cuervo. La revelación fue un grito silente que desgarró el alma de Alaric, un eco de la voz de su madre en la noche. No era la venganza lo que aquel Jarl traía a Lindisfarne, no solo un saqueo. Era el monstruo forjado de su propia carne, la prueba viviente de que el destino era más cruel que cualquier dios, más despiadado que cualquier furia vikinga. Sus rodillas flaquearon. La fe, antes su refugio inquebrantable, se hizo añicos. El aire le quemaba los pulmones. El Jarl, su hermano perdido, alzó la vista hacia la torre, y por un instante los ojos del líder vikingo se encontraron con los del prior Alaric. Y en esa mirada, Alaric no vio la fría determinación del Jarl, ni la sed de saqueo, sino un brillo indescifrable, una chispa antigua que se encendía en las profundidades de un abismo olvidado. ¿Era reconocimiento? ¿O algo peor, un conocimiento compartido del horror que los unía, del hilo sangriento
que el destino había tejido entre ellos? La sangre de Alaric se heló. El pasado no solo regresaba, se había alzado de entre los muertos para reclamarlo. Y la bahía de Lindisfarne no era el escenario de un final, sino el de un comienzo tan aterrador que el mismo mar de Northumbria se encogería de pavor. El jarl inmóvil en la orilla, sus guerreros silenciados por su sola presencia, alzó su mano enguantada no para señalar un muro o una torre, sino para apuntar, con una precisión gélida, directamente hacia el prior Alaric. Los monjes alrededor de Alaric se encogieron. Susurraban oraciones que se ahogaban en el viento salobre. El ojo del dragón en la proa de la nave parecía seguir la mano del jarl, un depredador ancestral que había encontrado su presa. El silencio, antes tenso, se volvió opresivo, más pesado que cualquier trueno. Los vikingos lobos expectantes aguardaban la señal de su líder. Pero Kael el jarl no dio la orden de saquear. Sus labios se movieron, lentos, deliberados, y su voz, profunda como el rugido del mar invernal, subió por la brisa helada hasta la torre, clara y sin sombra de duda, como un hacha que se blande. Oye, Alaric, el nombre distorsionado por la marea de 20 inviernos, resonó como una condena. No era una pregunta, sino un mandamiento. La multitud de monjes se descompuso en murmullos de pavor. Sus miradas se clavaron en el prior, una mezcla de terror y súplica. Alaric sintió que su alma se desprendía de su cuerpo. Lo sabía. Kael lo sabía. La chispa en los ojos del jarl no era solo el reconocimiento de un hermano. Era el fuego de un propósito que se había forjado en las profundidades de la oscuridad. Una verdad brutal que ahora se desvelaba. Era una cacería, no un saqueo. Una reclamación, no una conquista. La voz de Kael volvió a resonar, ahora más fuerte, más imperiosa, como un látigo helado sobre la piel. «Baja, hermano, o cada piedra de este nido de cuervos arderá hasta los cimientos». Las palabras no fueron una amenaza vacía. Eran un juramento tallado en la sangre. Alaric vio los ojos de sus hermanos, el terror en sus rostros pálidos, la fe que se tambaleaba. El jarl, su propia sangre, no había venido por el oro o las reliquias, había venido por él. Y en esa revelación, en la frialdad de ese hermano pronunciado con la dureza de 1000 batallas, Alaric supo que su salvación de 20 inviernos atrás había sido la cadena que ahora lo ataba a este destino ineludible. No había sido la misericordia lo que lo había guiado, había sido el destino, ciego y cruel, tejiendo la red perfecta. Y entonces el verdadero horror se reveló, un eco de la noche de su aldea. Los ojos de Kael, los mismos que se habían encontrado con los suyos en la cueva, ahora le enviaban un mensaje mudo, una imagen que Alaric había suprimido durante 2 décadas. La mano de Kael, mientras sostenía el puño de su espada, tenía una cicatriz más antigua, apenas una fina línea blanquecina en la base del pulgar. No era la cicatriz de una herida reciente, era la marca de una quemadura, una que Alaric había sentido una vez, fugazmente, en el calor de un fuego devorador. Una noche en la que un pequeño Alaric había sido arrojado lejos de su hogar, no por un extraño, sino por alguien que intentaba salvarlo. Fue un recuerdo fugaz, una ráfaga de calor y un empujón violento justo antes de que el fuego engullera la casa. La misma mano, la misma marca. La garganta de Alaric se secó. No fue un vikingo al azar quien lo arrojó lejos de las llamas. Fue Kael. Su propio hermano, ahora jarl, había sido quien lo arrancó de la muerte, solo para dejarlo a merced de una vida en un monasterio, mientras él mismo se sumergía en la oscuridad que había consumido a su familia. Kael no había sido un simple superviviente que luego se unió a los hijos del cuervo.
Kael había estado allí, en la noche de la masacre, no como víctima, sino como un actor, un salvador brutal, o quizás un cómplice. El monstruo no era solo el Jarl, era la sombra de un pasado compartido, un secreto que Alaric no había recordado, porque su mente lo había borrado para sobrevivir. La fe de Alaric, la que le había dicho que la tragedia lo había llevado a Dios, se hizo cenizas. Lindisfarne no era el fin de una historia, era el comienzo de la verdad. Y Kael no venía a saquear, sino a reclamar lo que creía suyo, lo que había salvado del fuego, para un propósito que Alaric aún no podía imaginar. El viento aulló, y Alaric sintió la punta de una lanza de hielo en su corazón. Baja, hermano, o cada piedra de este nido de cuervos arderá hasta los cimientos. El grito de Kael, profundo como el rugido del mar invernal, no solo golpeó a Alaric con la fuerza de un mazo, sino que destrozó el velo de su memoria. La cicatriz en el pulgar de Kael, esa fina línea blanquecina, no era una herida de rescate del fuego. Era la marca de un juramento, forjada con metal y fuego, una runa de iniciación grabada en la carne de un joven que eligió el camino del cuervo antes de que su hogar fuera cenizas. Alaric sintió un frío más allá del hueso. La verdad desnuda se incrustó en su alma. No fue Kael quien lo arrojó lejos del fuego para salvarlo, un acto desesperado. Fue Kael, ya uno de ellos, quien encendió la llama. La visión, un destello, le golpeó con la fuerza de un rayo. El rostro de Kael, más joven, con la misma determinación gélida, no empujando a un Alaric niño fuera de la casa que ya ardía, sino alzando la antorcha que prendería el tejado. Sus ojos de azabache reflejaban el infierno, y al lado de él, la figura imponente de su madre. No gritando, no luchando, sino suplicando, no. Su mirada, llena de una resolución pétrea que Alaric nunca había comprendido, una mezcla de dolor y extraña aceptación, como si supiera que este día llegaría. Ella no fue una víctima al azar. Había un pacto, una ofrenda. El aire le faltó a Alaric. El monasterio entero se tambaleó. No fue el Jarl quien arrasó su aldea. Fue Kael, su propio hermano, quien lo entregó a la oscuridad. La fe que le había dado propósito, que le había dicho que la tragedia lo había llevado a Dios, se hizo cenizas. No fue salvado por misericordia, sino entregado a una jaula, un peón en un juego más antiguo y sangriento que la misma Northumbria. La voz de su madre, un susurro ahogado por el fuego remoto, resonó. Alaric, debes sobrevivir para recordar el pacto. La verdad, un veneno gélido, le corrió por las venas. La sangre derramada en su aldea no era barbarie sin sentido, sino cumplimiento. Y Kael, el Jarl que ahora exigía su presencia, no venía a saquear oro, sino a reclamar lo que le era debido por derecho de sangre. Alaric no había huido al santuario. Había huido a una mentira. Kael lo observaba desde abajo, sus ojos dos agujeros negros en el rostro curtido por el viento. No había odio ni sed de venganza, solo una quietud terrible. Con un movimiento lento, desenvainó una espada corta, ritual que brilló con luz mortecina. La hoja de hierro oscuro, grabada con runas de sacrificio y unión, las mismas de sus pesadillas. Y en la empuñadura, no un cuervo, sino un halcón de obsidiana, idéntico al que Alaric creía un talismán de su infancia. Pero este Alaric lo supo ahora, era el verdadero símbolo, la marca del pacto, el sello de una estirpe ligada a la oscuridad, que Alaric, con su fe monacal, había intentado borrar. El aire se desgarró con un grito, no de los vikingos ni de los monjes, sino del alma de Alaric, silente pero atronador.
Su madre no había intentado salvarlo de la muerte. Lo había sacrificado a una vida, a un destino, y el Alaric era el último eslabón de una cadena forjada en la oscuridad, una ofrenda a dioses paganos que se negaba a morir. Cael sonrió, una mueca fría, y alzó la espada hacia el cielo, un juramento de sangre en los labios. Lindisfarne, la Isla Santa, se preparaba no para un saqueo, sino para un renacimiento oscuro, la consagración de un pacto ancestral. La verdad era una bestia, y Alaric estaba en sus fauces. El aire se desgarró con el grito silente del alma de Alaric, mientras la espada de Cael, el halcón de obsidiana en su empuñadura, rasgaba el cielo. Un silencio brutal se apoderó de la bahía, solo roto por el batir de las olas contra la quilla del dracar. Los guerreros vikingos, hachas en mano, permanecían inmóviles, sus rostros pétreos, sus ojos fijos en su jarl. Abajo, en la orilla, Cael bajó lentamente el arma, no con la intención de un ataque, sino con la quietud de un cazador que ha acorralado a su presa. Su mirada, ahora, ya no buscaba la torre, sino el islote de roca donde se alzaba la capilla del monasterio, el corazón de la Isla Santa. No es oro lo que busco, monje. La voz de Cael, despojada de furia, pero cargada con el peso de la eternidad, retumbó a través del viento. Ni la sangre de tus hermanos, la sed que me trajo de vuelta a estas costas, esa solo tú puedes saciarla. Alaric sintió un escalofrío de una profundidad gélida. La profecía, el pacto de su madre, lo golpeó con una fuerza abrumadora. El jarl no había venido a destruir. Había venido a completar. Cael dio un paso hacia adelante, sus botas de cuero hundidas en la arena. 20 inviernos atrás, cuando el mar te escupió a mi lado, herido y moribundo, tu acto de compasión no fue la casualidad de un monje piadoso. Fue el destino, Alaric. La sangre de la estirpe del cuervo se había derramado, y tú, con tu toque puro, con la fe que te infundió este falso dios, sellaste el ciclo. Tu mano, tu piedad, eso fue la ofrenda, la única que podía unir lo que se había roto. El puño de Alaric se cerró sobre su cruz de madera, que se sintió fría y sin poder. Su acto de salvación había sido, en verdad, el catalizador de su propia condena. El jarl no había sido salvado por Dios, sino por una fuerza más oscura, alimentada por la misma pureza que él había ofrecido. La cicatriz en la mejilla de Cael ahora no era solo la marca de una herida curada, sino el sello de un ritual, la runa de una unión profana. Mi curación no fue un acto de bondad, hermano, continuó Cael, y en la palabra hermano no había afecto, sino la dura verdad de una posesión. Fue la chispa que encendió la hoguera. La sangre del halcón debía mezclarse con la pureza para que la oscuridad floreciera. Tu fe, monje, tu luz, fue el catalizador que despertó el verdadero poder. Te purificaron para esto, para ser la vasija, la puerta. Los ojos de Cael se fijaron en Alaric, y el prior vio no solo la mirada de su hermano, sino la de una antigüedad fría y hambrienta. El jarl alzó de nuevo la espada ritual, pero esta vez la dirigió hacia la capilla. Los vikingos en la orilla se arrodillaron en silencio, y un canto gutural, bajo y cavernoso, brotó de sus gargantas. Una melodía ancestral que hizo vibrar el aire, una letanía de invocación. Los ojos de Cael brillaron con una luz rojiza. Lindisfarne no arderá, sentenció Cael. Y su voz se mezcló con el canto pagano. Lindisfarne renacerá, no como un nido de cuervos para tu dios, sino como el altar para los nuestros. Y tú, Alaric, serás el sacerdote. La carne de nuestra carne, la sangre de nuestra sangre, el último sacrificio del pacto. La tierra tembló. No era un terremoto, sino el resonar de la sangre ancestral.
una llamada desde las profundidades del Mar del Norte. Alaric en la torre sintió su corazón desgarrarse. Su vida entera una mentira. Su fe una herramienta. Y ahora Lindisfarne, su santuario, se convertiría en un lugar de profanación. Y él, el prior, el devoto, el puro, sería el instrumento de su propia ruina y la de su fe. La bahía ya no olía a sal, sino a la sangre de un pacto ancestral a punto de ser cumplido. El sol, descendiendo, teñía el horizonte de rojo, un color familiar para los hijos del cuervo, el color de un sacrificio inminente. El grito de los monjes, al fin, rompió el silencio. Un alarido de terror al comprender que el Jarl no venía a tomar, sino a transformar y a reclamar lo que sin saberlo ya le pertenecía. La verdad era una bestia, sí, pero Alaric no estaba en sus fauces, sino que él mismo era la jaula que la contenía, a punto de ser abierta. El grito de los monjes, al fin, rompió el silencio. Un alarido de terror al comprender que el Jarl no venía a tomar, sino a transformar y a reclamar lo que sin saberlo ya le pertenecía. La verdad era una bestia, sí, pero Alaric no estaba en sus fauces, sino que él mismo era la jaula que la contenía, a punto de ser abierta. Un alarido ancestral surgió del interior de Alaric, un rugido silente que solo él escuchó, nacido de una comprensión que quemaba el alma. La pureza de su fe, la fortaleza de su voto, todo se desvanecía como humo ante la luz cegadora de la verdad. Miró a sus hermanos, los monjes, que lo veían como su pastor, su protector, sus rostros. Pero Alaric sabía que no había salvación, solo un camino hacia la boca del león. La bahía entera parecía contener el aliento. Sus rodillas, que antes temblaron por el miedo, ahora se irguieron con una resolución gélida. Era la misma resolución que había visto en los ojos de su madre, en los ojos de Cael. Una resolución forjada en la resignación. «¡Abrid las puertas!». Su voz, apenas un susurro, se elevó en la torre, teñida de una autoridad que no era suya, sino de un poder más antiguo. Los monjes se quedaron helados, sus ojos desorbitados por el asombro. ¿El prior, suplicando su propia perdición? El hermano Tomás, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza, sus labios murmurando oraciones. Pero Alaric no lo veía, ya no los veía a ellos. Sus ojos estaban fijos en Cael, en la orilla, en la espada de halcón de obsidiana que brillaba en sus manos. Con pasos lentos, como si el mismo destino tirara de sus pies, Alaric descendió de la torre. El crujido de la madera, el chirrido de las bisagras oxidadas, sonaban como el lamento de la misma Lindisfarne. Cada escalón era una negación, cada paso un clavo en el ataúd de su fe. El viento helado de Northumbria le azotaba el rostro, un beso de bienvenida al abismo. Abajo, en la puerta principal del monasterio, los monjes se apartaron, sus rostros desfigurados por el horror, mientras el prior Alaric, su hábito monacal ondeando como un estandarte de rendición, emergía a la luz crepuscular de la bahía. La arena húmeda, la misma donde había encontrado a Cael herido, se extendía ante él como un sendero al infierno. Cael lo esperó, inmóvil, una estatua de hierro y sombra, el canto gutural de los vikingos, antes un susurro, ahora subía en intensidad, un coro bárbaro que resonaba en las entrañas de la tierra. La espada de halcón en la mano de Cael, la misma que Alaric había visto en sus pesadillas, la elevó lentamente, no en señal de ataque, sino de invocación. Los ojos de Cael, dos brasas en la oscuridad,
se fijaron en Alaric. Un brillo antiguo, una promesa de dolor ancestral, lo envolvió. «Has venido, hermano». La voz de Cael, profunda y desprovista de emoción, resonó sobre el canto. «La vasija está lista». Y entonces sucedió. Mientras Cael bajaba la espada, clavando la punta del halcón de obsidiana en la arena fangosa, un dolor ardiente se desató en el pecho de Alaric. No era el dolor del acero, sino uno que venía de adentro, un fuego devorador que le corría por las venas. Su vista se nubló. Cayó de rodillas, el hábito monacal empapándose en la arena fría. Las runas talladas en la hoja de la espada de Cael, que creyó solo un recuerdo de un terror lejano, comenzaron a palpitar con una luz rojiza, un brillo sobrenatural que se reflejó en los ojos de Alaric. No era solo el reflejo del sol poniente. Con un temblor que sacudió su cuerpo hasta los huesos, Alaric sintió algo en su propio pecho bajo su hábito. No era una marca, no era una cicatriz reciente. Era una herida antigua que nunca sanó, un dolor olvidado que ahora se abría, una runa. Grabada en su propia carne justo sobre su corazón, palpitaba una cicatriz en forma de halcón, idéntica a la empuñadura de la espada de Cael, idéntica al blasón ancestral, una marca que había estado allí desde su nacimiento, invisible, durmiente, esperando este momento. La misma que había borrado de su memoria infantil. La verdad no era solo que él era parte del pacto. La verdad era que él era el pacto. Él no era la vasija, él era el contenido. La sangre de su linaje no era una simple ofrenda, era la fuente misma de la oscuridad que Cael venía a liberar. Alaric había sido el santuario de una entidad ancestral, un dios olvidado, que los monjes, con su pura fe, habían sin saberlo mantenido en letargo durante 20 inviernos. Y ahora despertaba. El grito de los monjes en la torre se convirtió en un coro de terror ensordecedor. Los ojos de Alaric, antes compasivos y llenos de luz divina, comenzaron a brillar con una luminiscencia dorada, como las brasas de un infierno interior. Lindisfarne no sería un altar para dioses externos. Sería el lugar de nacimiento de un poder milenario, que renacía a través de la carne y la sangre del prior Alaric, el último eslabón de una cadena forjada por la traición y un pacto más antiguo que los mismos cielos. El Jarl Cael sonrió, no con frialdad, sino con una devoción sombría, y Alaric comprendió. No había sido salvado, había sido cultivado. Las brasas doradas en los ojos de Alaric no eran suyas, eran el eco de un sol olvidado, de un poder antiguo que por fin se despertaba en su interior. La runa en su pecho ardía, no con dolor sino con una energía voraz, y por sus venas corrió una savia gélida y a la vez abrasadora, una sinfonía de voces ancestrales que se alzaba desde las profundidades de su ser. El suelo vibró, no por el canto vikingo, que ahora era un rugido de júbilo primigenio, sino por el pulso de la isla misma, que parecía despertar con él. Lindisfarne, la isla santa, se retorcía, sus muros de piedra crepitaban como si se despojaran de una piel antigua. El Jarl Cael, con la espada de obsidiana clavada en la tierra, alzó la vista hacia Alaric. Su sonrisa no era de victoria, sino de una devoción febril, una mezcla de reverencia y urgencia. La vasija se desborda. Hermano, su voz cortó el aire, resonando con una fuerza que no era solo suya. Los monjes en la torre, testigos de la transfiguración, cayeron de rodillas, sus oraciones ahogadas en el terror. El prior Alaric, su cuerpo convulsionando, no era ya el hombre piadoso que conocían. La luz dorada se extendía desde sus ojos, danzando sobre su rostro,
transformando sus rasgos en algo primigenio, terrible y hermoso a la vez. Y entonces en el torbellino de la conciencia de Alaric, entre el rugido de la marea ancestral y la voz gutural de Cael, una imagen se formó, no un recuerdo, sino una visión, nítida como un cristal helado. No era su madre, ni Cael, ni la noche de la masacre. Era otra figura que se alzaba de las cenizas de su mente. El prior Alaric sintió que el alma se le helaba más allá de lo imaginable. Era el abad Taelfric, el anciano, el hombre que lo había rescatado de las ruinas de su aldea, el que lo había criado en la fe, en la pureza de la vida monacal, le sonreía. No una sonrisa de bondad, sino una mueca de astucia, de una complicidad antigua que ahora se revelaba. En la visión, Aelfric no estaba en Lindisfarne, sino en el corazón de la aldea en llamas. Años atrás, su túnica monacal, impoluta, se alzaba contra el fuego, y en su mano sostenía no una cruz, sino un pequeño cáliz de plata, del que Cael, un joven guerrero, bebía con reverencia. Luego, Aelfric se inclinaba sobre la cuna de Alaric, un niño, y una gota de líquido oscuro caía del cáliz sobre los labios del infante, mientras el abad susurraba palabras que no eran oraciones, sino un juramento en una lengua olvidada, y la pequeña marca de halcón en el pecho del bebé Alaric brillaba con una luz tenue. El golpe de esa verdad fue más demoledor que 1000 hachas vikingas. No era Cael quien lo había cultivado, era el abad, el hombre que le había enseñado el amor de Dios, lo había entregado a esta oscuridad. Su vida en el monasterio no había sido una huida hacia la santidad, sino una incubación. La pureza de su fe no había sido para honrar a Cristo, sino para mantener dócil y potente al Dios latente que moraba en él. Era la jaula, pero también era la comida. El grito que Alaric no pudo emitir se ahogó en su garganta. Lindisfarne no era solo el altar, era la cuna. Y Aelfric no era un hombre de Dios, sino el guardián de una traición ancestral, el verdadero titiritero, que había movido los hilos de Alaric y de Cael, uniéndolos en este ritual predestinado. Cael, su hermano, era un peón más en este juego de dioses y sombras. El Jarl, observando la transformación de Alaric, extendió una mano, no para tocarlo, sino para guiar la energía. Los monjes, aterrorizados, retrocedieron, las sombras de los guerreros vikingos alargándose sobre ellos. El mar comenzó a rugir, con una voz distinta, una voz gutural, que resonaba con el canto tribal. El cielo se oscureció. Alaric, con los ojos de un dios antiguo, se alzó lentamente. La runa de halcón en su pecho, brillando con una luz cegadora que competía con el sol poniente. El pacto no era entre Cael y su madre, era entre Aelfric y la sangre ancestral de Alaric, un trato milenario cuyo precio final apenas comenzaba a revelarse. Lindisfarne se preparaba para ser el campo de batalla de un despertar, y Alaric, el monje que había salvado a un jarl, era ahora el portal mismo, la puerta abierta al abismo. La luz dorada que emanaba de Alaric no era la de un amanecer, sino la de un crepúsculo de milenios, una verdad abrasadora que consumía el aire mismo. La runa en su pecho se hinchó, no como una herida, sino como una flor de obsidiana que se abría en carne viva. Cada pétalo una punzada de poder que le desgarraba el alma. La voz gutural de los vikingos, antes un canto de júbilo, se ahogó en sus gargantas, transformándose en un gemido de pavor primigenio. El Jarl Cael, que había contemplado la transformación con una devoción sombría, vio la luz en los ojos de su hermano intensificarse, volverse demasiado brillante,
demasiado ajena incluso para él. La promesa de un dios ancestral se había tornado en un rugido de caos. Lindisfarne comenzó a crujir. No era el viento ni el mar, eran los cimientos mismos del monasterio, las rocas bajo los pies de los monjes, que se retorcían como huesos viejos. La capilla, que Kael había señalado como altar, se agrietó con un sonido que partía el alma, no por el fuego de hachas, sino por una presión interna, como si algo gigantesco pugnara por nacer de sus entrañas. Un calor sofocante se extendió por la bahía, la sal del mar evaporándose en el aire. Los guerreros vikingos, antes depredadores, se encogieron, sus manos aferradas a sus hachas como si buscaran consuelo en el acero. Habían invocado un poder, sí, pero no el que conocían. La vasija se desborda, hermano. Kael había gritado, pero la voz de Alaric, cuando se alzó, no era la suya, ni la de Kael, ni siquiera la de un hombre. Era un coro disonante de ecos, voces que se superponían y se fundían, provenientes de las profundidades de la tierra, del mar y del mismo cielo. No eran las voces de los dioses de Asgard, ni las de Cristo. Eran las lenguas de una oscuridad más antigua que el tiempo, un hambre primordial que no distinguía entre pagano y cristiano, entre carne y espíritu. Y entonces el abad Aelfric apareció, no desde la torre o las puertas del monasterio, sino materializándose de las sombras de la bahía, caminando sobre la arena sin dejar huella, su túnica oscura tan inmaculada como si nunca hubiera conocido el polvo. Sus ojos, antes amables y sabios en la memoria de Alaric, brillaban con una luz propia, una luminiscencia fría, metálica, que Alaric reconoció con un terror que le quemaba las entrañas. No era la luz del halcón, ni la del cuervo, era la luz del acero forjado en el vacío. Aelfric se detuvo a pocos pasos del Jarl Kael, sin una pizca de miedo en su semblante. El tiempo ha llegado, hijo del cuervo. Su voz, silbante como una serpiente, no resonó, sino que se deslizó bajo la piel de todos los presentes. La ofrenda ha madurado. Kael, con la espalda a Alaric y el horror creciendo en su rostro, se volvió hacia Aelfric, sus ojos buscando respuestas. Abad, ¿qué es esto? Este no es el poder del pacto. Este no es el Dios que me prometiste. La boca de Aelfric se curvó en una sonrisa que no alcanzó sus ojos, una mueca de cruel satisfacción. Ingenuo, ¿creíste que yo, el guardián de la verdadera fe, serviría a tus bestias nórdicas? Y Aelfric levantó su mano, no para bendecir, sino para revelar lo que había bajo la manga de su túnica. Una segunda runa de halcón, idéntica a la de Alaric, pero forjada en metal oscuro, incrustada en su misma carne, pulsando con la misma luz fría. El pacto no era para despertar a un dios, era para alimentar uno, para forjar un receptáculo tan puro, tan lleno de luz, que su despertar sería un hambre insaciable. Tu hermano, Alaric, es el banquete, y la capilla Kael no es un altar, es un útero. El aire se congeló. La verdad golpeó a Kael con la fuerza de un rayo. Aelfric no era un manipulador de la antigua religión vikinga. Era el sacerdote de una abominación más allá de todo credo. Los ojos de Alaric, que ahora eran pura luz dorada, se fijaron en Aelfric, no con la ira de un hombre traicionado, sino con el conocimiento frío y primigenio de una bestia que ha reconocido a su carcelero. Pero había algo más, una chispa de malicia ancestral en esa luz dorada, un brillo que Aelfric no había previsto. La runa en el pecho de Alaric pulsó con una nueva intensidad, y la tierra bajo el abad se agrietó. Lindisfarne no era el útero, era la trampa, y Alaric no era el sacrificio, era el depredador que Aelfric había desatado.
y que ahora, con su mente de monje y su esencia divina fusionadas, no tenía intención de ser controlado. La sonrisa de Aelfric se desvaneció, reemplazada por un terror helado. El pacto se había vuelto contra su invocador. El terror de Aelfric fue el primer sonido que se ahogó en el aire hirviente. La luz dorada de Alaric no era la de un dios a servir, sino la de uno que se alzaba para juzgar. La arjuna en su pecho, el halcón de obsidiana, se abrió no para liberar, sino para consumir la traición. La tierra bajo Aelfric se desgarró con un gemido primigenio, engulléndolo sin rastro, su grito de pavor cortado en seco por el abismo sellado. El guardián de la traición encontró su final. El eco de la desaparición de Aelfric resonó en el silencio cargado. Los ojos de Alaric, ahora un vórtice de luz dorada y pura, se fijaron en Cael. El Jarl inmóvil observó el punto donde Aelfric había estado, el horror grabado en su rostro. La sed de saqueo de Cael y la promesa de venganza se desvanecieron, reemplazadas por la pálida comprensión de haber sido ambos, monje y Jarl, peones de una sombra ancestral. Alaric alzó una mano en quietud solemne. El poder que emanaba era abrumador, pero ya no caótico. Liberado de la corrupción de Aelfric, buscaba su propio equilibrio. Los monjes en la torre y los guerreros en la orilla sintieron cómo la tensión del aire se disipaba, dejando una quietud dolorosa, pero serena. «Hermano», la voz de Alaric, resonando con la profundidad de un eco milenario, era suya, templada por el sacrificio. El pacto se ha cumplido, pero no como él lo planeó. Cael, con el rostro surcado por las lágrimas, asintió. Su mano fue al puño de su espada de halcón, un gesto de respeto y despedida. Cuervo y halcón, venganza y piedad, se entrelazaron. Alaric, con un esfuerzo que le quemó el alma, caminó hacia la capilla. La luz de sus ojos se intensificaba. La runa en su pecho ardía como una estrella. Cael entendió. Lindisfarne no sería destruida, sería transformada. Alaric, el monje que había salvado al guerrero, se ofrecía como puente, sello, guardián de la energía liberada. Su sacrificio final, la redención de una vida marcada por el engaño, encontró paz en la entrega total. Mientras Alaric entraba en la capilla, que crujía y brillaba con luz sobrenatural, Cael alzó su espada en un saludo mudo, un adiós a su hermano, hallado y perdido de nuevo. Los guerreros vikingos, en un respeto inusual, arrodillaron sus cabezas. Lindisfarne no ardió, se selló. Un pulso dorado envolvió la capilla y la luz se retiró con un suspiro del mar, dejando un silencio profundo y la paz forjada a un costo inimaginable. Cael se volvió a su nave, sus ojos sin fuego de saqueo, con la pesadez de una verdad. Vio el poder y el sacrificio. Su deuda de sangre se pagó con la transfiguración de un alma. Los hijos del cuervo regresaron al mar, sus miradas con el eco de Lindisfarne, la paz brotando de la tragedia. Pasaron los inviernos. Lindisfarne, marcado por fisuras y una extraña luminiscencia de la capilla sellada, nunca más fue atacado. La historia del prior Alaric, el guardián de la luz que salvó la isla, se contó por los monjes. Su capilla, un faro de fe y destino. En las noches más largas, un halcón dorado sobrevolaría Lindisfarne, manifestación de un juramento cumplido. En tierras nórdicas, la saga de Cael cambió. Sus canciones no eran solo de batallas, sino del hermano hallado en la luz, del pacto que selló su destino. La paz, forjada en el sacrificio, ecoaría a través de los siglos, un recordatorio de que la redención a veces exige la entrega de todo lo que somos. Si esta saga tocó su alma,
Então escute el chamado del Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã. E essa força é você. Você precisa se inscrever agora, para que os deuses do algoritmo não te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar seu valor. Esmague o botão para alimentar nossa fogueira e inunde os comentários com suas reações sobre este final. Suas teorias são o ouro do nosso tesouro. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros guerreiros do nosso clã entendem a importância destas ações. Não espere nem mais um segundo.